Fromm basaba mucho su psicoanálisis humanista en la teoría de la evolución, puesto que mencionaba mucho la relación entre el individuo y su entorno, su capacidad de adaptación para definir la personalidad individual de una persona. Esto lo empezó a cuestionar y formar desde muy joven, más exactamente a la edad de 14 años, cuando tuvo que vivir la Primera Guerra Mundial, donde no era lo suficientemente mayor para participar, pero sí tenía la edad suficiente para entender la situación. El supuesto fundamental de Fromm es que la personalidad individual solo se puede entender bajo la luz de la historia de la humanidad, lo que quiere decir que antes de debatir sobre la personalidad, se debe debatir sobre la condición humana y la psicología debe estar basada en un concepto antropológico filosófico de la existencia humana. También afirmaba que los humanos, a diferencia de otros animales, han sido privados de su unión prehistórica con la naturaleza, lo que quiere decir que no tienen instintos fuertes para adaptarse a un mundo cambiante. A cambio, han adquirido la capacidad de razonar, lo que Fromm denominó el dilema humano. Al igual que los animales, los humanos estamos impulsados por necesidades fisiológicas básicas, como lo son el hambre, la sed, el sueño y el sexo, pero nunca podremos resolver el problema humano mediante la satisfacción de estas necesidades animales. También existen las necesidades específicamente humanas, que son denominadas también como necesidades existenciales. Estas han surgido en el curso de la evolución de la cultura humana y nacen en sus intentos de encontrar una respuesta a la vida y evitar la locura. Para Fromm, las necesidades humanas o existenciales son la necesidad de relación, que tiene como componente negativo la sumisión o dominación y como componente positivo el amor. La necesidad de trascendencia, que tiene como componente negativo destructividad y como componente positivo creatividad. La necesidad de arraigo, que tiene como componente negativo la fijación y como componente positivo la unidad. También está la necesidad del sentido de la identidad, que tiene como componente negativo la adaptación al grupo y como componente positivo la individualidad. Y la última se denomina como la necesidad del marco de orientación, que tiene como componente negativo objetivos irracionales y como componente positivo objetivos racionales. Dado que la ansiedad básica produce un aterrador sentido de aislamiento y soledad, las personas intentan escapar de la libertad mediante diversos mecanismos de huida. Los tres mecanismos básicos de huida son autoritarismo, que es la tendencia a renunciar a la independencia del sí mismo y fusionarlo con alguien o algo que se encuentre fuera de él, a fin de adquirir la fuerza de la que carece el individuo. La destructividad tiene su origen en los sentimientos de soledad, aislamiento e impotencia. A diferencia del autoritarismo, la destructividad no depende de una relación continua con otra persona, más bien busca eliminar a otras personas. Y por último está el conformismo, que dice que las personas que se conforman intentan huir del sentido de la soledad y el aislamiento al renunciar a su individualidad y convertirse en lo que otras personas desean que sea. Por tanto, se convierten en robots que reaccionan de manera previsible y mecánica a los caprichos de los demás. A continuación, se hablará sobre las orientaciones de carácter, que es la manera relativamente invariable que tiene una persona de relacionarse con los demás y con las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas se relacionan de dos modos. Está el modo de asimilación, que es el obtener y usar cosas, y el modo de socialización, que es entablar relaciones consigo mismas y con los demás. En términos generales, las personas pueden relacionarse con las cosas y las demás de manera improductiva o de manera productiva. Las orientaciones improductivas no ayudan al individuo a la libertad positiva ni a la autorrealización. No obstante, las orientaciones improductivas no son totalmente negativas. Cada uno tiene un aspecto negativo y uno positivo. Existen 4 tipos de orientaciones improductivas.
La primera se denomina orientación receptiva, que tiene como rasgos positivos la lealtad, la aceptación y la confianza, y como rasgos negativos la pasividad, la sumisión y la falta de confianza en sí mismos. La orientación exploradora, que tiene como aspecto positivo que son personas impulsivas, altivas, encantadoras y seguras de sí mismas, y tienen como aspectos negativos que son personas egocéntricas, engreídas, arrogantes y seductoras. La orientación acaparadora, que tiene como aspecto positivo que son personas ordenadas, limpias y puntuales, y como aspecto negativo que son personas con obstinación, rigidez, tendencias compulsivas y falta de creatividad. Y por último, la orientación comercial, que tiene como aspectos positivos que se encuentran en la capacidad para cambiar, personas que tienen mentalidad abierta y tienen capacidad de adaptación y generosidad. Y como aspectos negativos es que son personas con desorientación, personas oportunistas, incoherentes y con tendencia al despilfarro. Y por otro lado tenemos la orientación productiva, que cuenta con 3 dimensiones que son trabajo, amor y pensamiento. Dado que las personas productivas se esfuerzan más por alcanzar la libertad positiva y una realización continua de su potencial, son los tipos de caracteres más sanos. Y para finalizar hablaremos de los trastornos de la personalidad, puesto que Fromm analizó 3 trastornos graves de la personalidad, que son la necrofilia, que hace referencia a una perversión sexual en la cual una persona desea el contacto sexual con un cadáver. El narcisismo maligno, el cual dificulta la percepción de la realidad, de modo que todo lo que pertenece a la persona narcisista tiene un gran valor y todo lo que pertenece a los demás está devaluado. Y el tercer trastorno grave de la personalidad es la simbiosis incestuosa, que es la dependencia extrema de la madre o de un sustituto de la madre. Es una forma extrema de la fijación de la madre, más habitual y más benigna.